Buen día, mi estimada tutora. Soy José Luis Cabra Castiblanco, alumno de la materia de Historia Política, Social y Económica de Colombia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hablaré sobre la incidencia de los aspectos sociales, políticos y económicos de la historia de Colombia y su relación con la actualidad. Los cambios del siglo XIX en Colombia han tenido repercusión al día de hoy. La violencia se ha mantenido, las guerras civiles han pasado. Las diferencias radicales bipartidistas continúan de forma diferente. La conformación de grupos insurgentes y paramilitares se ha mantenido. A la vez, la marcada lucha social continúa desde el siglo anterior y la búsqueda constante por la estabilidad laboral cada día es más problemática. La economía sigue atropellando el bolsillo con las reformas tributarias constantes por los gobiernos. Esta es la inquebrantable historia de nuestro país. Desde la separación de Panamá con apoyo de Estados Unidos para la independencia y con el único fin de tener control para la construcción y explotación de un canal que lo beneficiara por unir el Océano Atlántico con el Pacífico, acortando tiempos de transporte comercial entre los continentes y aumentando sus divisas por el paso por el canal, Estados Unidos demostró en las acciones contra Colombia que hoy día interfiere por la manifestación del conflicto que lo asocia con el problema de las drogas y las difíciles circunstancias internas, apoyando con recursos y entrenamiento a cambio de exigencias en las políticas contra las drogas por considerar una amenaza a la seguridad nacional, quedando Colombia prácticamente en una encrucijada por recibir apoyos y tener que responder a las exigencias. Ramírez, 2004. La crisis económica de 1930 nos demostró que depender de las exportaciones era estar sujetos a la variación de los precios internacionales y al aumento de la demanda internacional. Esto nos llevó a la crisis económica. McGreevy, 2015. La economía ha fluctuado en nuestro país, manteniendo en vila el sistema económico, cada día más dependientes de la exportación de petróleo, carbón y café, alejándonos de un desarrollo económico interno con fundamento en el mercado nacional y la expansión de la demanda interna. Esta misma tendencia la vivimos desde la década de los 30 al día de hoy. Henao y Ramírez, 2011. Las nefastas acciones violentas, cegándole la vida a los líderes reconocidos, es una constante en nuestra Colombia. Las nuevas ideas revolucionarias que luchan a favor del pueblo han sido y seguirán siendo calladas. Lastimosamente ha sido una constante desde el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Acción semejante ocurrió contra el nuevo partido político Unión Patriótica, como parte de una propuesta de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la década de los 80. El partido político perdió 145 concejales, todos asesinados, 15 alcaldes en ejecución, 9 candidatos a alcaldías, 11 diputados, 12 candidatos a asambleas, 3 representantes a la Cámara, 3 senadores de la República y 2 candidatos presidenciales asesinados. Hernández, 2016. Solo nos deja ver que la violencia política ha sido histórica. Un mártir más callado por la violencia fue Luis Carlos Galán Sarmiento, fundador del nuevo liberalismo y de tesis de renovación política que buscaba refrescar la democracia. Maecha, 2009. La ideología que terminaría por cavar su tumba. Hoy podemos afirmar que la violencia de líderes continúa de forma sistemática, atacando a los defensores de derechos humanos, defensores medioambientales y ecológicos, y líderes sociales asesinándolos o desplazándolos. Las diferencias entre líderes políticos siempre han existido y seguirán existiendo en nuestro país. Durante el siglo XX, el bipartidismo fue el responsable de las guerras civiles y el baño de sangre que dejó en el territorio. El radicalismo de los líderes políticos que solo buscaban su conveniencia en el poder o llegar a él pasando por encima de la democracia fue el común denominador. Los liberales y conservadores fueron los partidos que predominaron en el poder en las décadas anteriores, logrando atornillarse en el poder gracias al apoyo de la fuerza pública y el clero, e incluso llegaron a distribuirse el poder durante 16 años, estando en el gobierno alternadamente durante 4 años cada partido. Podemos afirmar que gracias a las profundas transformaciones que experimentó el sistema político
a finales de la década de los 80 y la Constitución de 1991, la polarización entre liberales y conservadores se desvaneció. Blair, 2004. El formalismo de los nuevos y emergentes partidos abrieron otros rumbos y nuevos ideales. Hoy se ven otras formas de bipartidismo, en donde los partidos que están en el gobierno tienen una fuerte oposición por parte del partido opositor, quien se encarga de hacer todo lo posible por deslegitimar, censurar y controvertir todo lo del partido que está en el poder, utilizando, aparte de la tertulia, la tecnología digital para difundir la férrea oposición. El Estado es el responsable de la aparición de grupos insurgentes por no dimensionar ni contextualizar sus demandas. El abandono del Estado ha sido tradicional a través de la historia. Las respuestas a las agresiones en algunas áreas fue la creación de autodefensas para no permitir el robo y el secuestro. La aparición de grupos ideológicos que toman las armas para desarrollar su acción militar en contra del Estado formarían las guerrillas colombianas, consecuencia de no atender los fenómenos locales y regionales. Cadavid, 2010. Es así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tienen sus orígenes en las luchas rurales de las 3 primeras décadas del siglo XIX. El origen del ELN está más ligado a la influencia de la Revolución Cubana y lo que esto expresó y representó en las juventudes universitarias y urbanas del momento. En el año 2016 se firmó un acuerdo de paz con las FARC, logrando su desmovilización a cambio de beneficios de sus integrantes. Lo que nos quedó de esto fueron grupos disidentes más violentos que luchan entre sí y con otros grupos por el control de la tenencia y las rutas del narcotráfico. Con respecto al ELN, se están retomando los diálogos con este grupo luego de una interrupción en las mesas de negociación. Lastimosamente, a pesar de existir un acuerdo de paz, estamos lejos de lograr la anhelada paz, porque estos grupos insurgentes con ideales de equidad se convirtieron en grupos terroristas narcotraficantes. Estas son las herencias que nos quedaron de los conflictos sociales, económicos y políticos desde el siglo anterior. Las acciones del pasado continúan con repercusión en el presente. Una gran transformación con respaldo jurídico se dio en 1991 con la Constitución Política, donde se integraron la mayoría de los partidos políticos y grupos excluidos como los indígenas. Se orientó un cambio político dirigido a la diversidad de nuestra nación, donde el Estado se convirtió en un Estado social de derecho, en donde es fundamental las libertades individuales con relación a las colectivas, destacando los derechos humanos en todos los aspectos con alternativa para dejar atrás la exclusión e integrar toda la ciudadanía con derechos plenos. Se dan las bases de los marcos legales para la protección social, se incrementan las políticas sociales en salud, vivienda y pensión. La participación ciudadana como sociedad civil se incrementó en los procesos de implementación de la política social y muchos otros más en favor del bien común. En resumidas cuentas, el estado de bienestar aumentó con la Constitución Política de 1991, Otálvaro 2021. Es hacia allí donde deseamos ir todos los colombianos, llegar a un estado de bienestar en donde no exista la injusticia social y no existan grupos armados ilegales. Los referentes bibliográficos que utilicé para el presente video fueron Blair y Arevalo, 2004. Partidos y sistema de partidos en Colombia hoy. Cadavid, 2010. Historia de la guerrilla en Colombia. Henao y Ramírez, 2011. El impacto de la Gran Depresión en el sector industrial de Colombia durante el periodo de 1923 a 1936. Hernández, 2016. La Unión Patriótica, Memorias para la Paz y la Democracia. Maecha, 2009. Luis Carlos Canal Sarmiento. McGreevy, 2015. Historia económica de Colombia, 1845-1930. Otálvaro Marín, 2021. Transformaciones de las regiones de bienestar en Colombia. Ramírez, 2004. Colombia y sus vecinos. Nueva sociedad. Gracias.